Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí en este webinar que ha organizado Educación Activa, y quiero agradecer mucho a Educación Activa que me hayan invitado a tener este privilegio de estar con ustedes hoy. Mi nombre es Blanca Reneses, yo soy psiquiatra, soy directora del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental en el Hospital Clínico San Carlos, soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid y soy la responsable, pues, de un enorme servicio de psiquiatría en este hospital que incluye la atención a niños y adolescentes y la atención a adultos, y también un gran programa joven que incluye la atención a personas entre los 15 y los 25 años. Este es mi declaración de conflicto de intereses, y el seminario, el webinar que vamos a tener hoy, y como ustedes saben, tiene que ver con la transición, los problemas en el momento en el que los jóvenes y los adolescentes cumplen la mayoría de edad. Yo tengo que decirles que tengo un cierto disgusto porque no están pudiendo ver, me ven a mí, y lamentablemente no están pudiendo ver mi presentación, que yo sí la estoy viendo, y siento mucho no poderla compartir con ustedes. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible para que sin imágenes ustedes me puedan seguir y pueda interesarles. Miren, yo, como no puedo dialogar con ustedes, que sería lo ideal, he configurado una presentación en forma de preguntas, con 5 preguntas, que son las que yo me haría si estuviera en su lugar, si estuviera como espectadora y como asistente a este webinar. Y son preguntas que despertarían teóricamente mi interés si yo estuviera allí, y espero que sea también el interés de ustedes. Miren, yo me pregunto 5 cosas en relación a este momento de la transición en los adolescentes que llegan a cumplir 18 años y que tienen que cambiar la transición entre los servicios de pediatría o los servicios de psiquiatría o de neurología pediátricos y los servicios de salud mental, incluido también neurología de adultos. ¿Por qué es importante la transición entre los servicios? Esta es la primera pregunta. La segunda: ¿los adolescentes con un trastorno por déficit de atención tienen más riesgo en este momento de cambio entre los servicios o entre los profesionales? ¿Tienen más riesgo de interrumpir su tratamiento durante este momento? La tercera pregunta sería: ¿es conveniente interrumpir el tratamiento de un trastorno por déficit de atención cuando se llega a la edad adulta? Es decir, tendríamos que plantearnos que por el hecho de ya ser adultos, cumplir 18 años y ser adultos para la sociedad, ¿habría que interrumpir el tratamiento? La cuarta pregunta: ¿qué actitud tendríamos que adoptar ante un joven con un trastorno por déficit de atención al llegar a la edad adulta en relación a su tratamiento? Y la quinta: ¿qué riesgos cabe esperar si por alguna circunstancia ese tratamiento se interrumpe siendo necesario? Así es que vamos a empezar por intentar responder a esta primera pregunta. ¿Por qué es importante la transición cuando pasamos de los servicios pediátricos a los servicios de adultos? Y aquí tenemos que entender que esto nos valdría tanto para los servicios de salud mental como para los servicios de neurología, que están atendiendo personas con una patología de este tipo. Pues miren, porque la transición entre estas unidades asistenciales distintas se produce en un periodo clave de la edad, en un periodo que es justo cuando uno se hace mayor de edad para la sociedad. En España son los 18 años, y a menudo este cambio supone un verdadero salto, y a veces ese salto es un salto un poco en el vacío y un salto sin red. ¿Y por qué decimos que es un salto? ¿Qué barreras habría para garantizar la continuidad del cuidado y la continuidad de la atención de un chico o de una chica que se enfrenta a este momento vital de cambio, digamos, de los profesionales que le atienden? Pues lo primero, porque hay diferencias importantes en el estilo de trabajo entre los servicios pediátricos y los servicios de adultos en general, en todas las especialidades, y especialmente en el mundo de la salud mental y en el mundo también de la neuropediatría. Los servicios pediátricos están acostumbrados a estar trabajando todo el día con aspectos relativos al crecimiento y al desarrollo.
trabajan con un modelo de autonomía del paciente completamente distinto, porque trabajan con menores y trabajan con menores desde muy pequeñitos y están acostumbrados estos servicios a trabajar todo el rato con la familia, a compartir las decisiones con los padres o con los tutores. Y el papel de la familia en la enfermedad de un menor es diferente del papel de la familia en la enfermedad de un adulto. Pero también hay barreras, hay riesgos que tienen relación con el propio adolescente y esos riesgos son los que tienen que ver con su momento vital. Entonces, ese momento de transición que nosotros llamamos de transición entre los profesionales o entre los servicios es un momento de transición para el adolescente. Es que el adolescente está transitando también entre su vida, digamos, de adolescente más joven a adolescente más maduro y a joven ya, un joven adulto, y es un momento de maduración psicológica con una capacidad diferente, según los casos, de tener una buena conciencia del problema que tiene, en este caso del TDAH, y por lo tanto de una adecuada aceptación de ese problema, y por lo tanto nos enfrentamos a un enorme riesgo de abandono de los tratamientos. El otro cambio al que se enfrenta el adolescente es a un cambio en la autonomía de la toma de decisiones. Entonces, aunque ya un adolescente que va teniendo 16, 17 años, vamos trabajando los padres en que pueda tomar sus propias decisiones y además él también las manifiesta en relación a sus tratamientos y en relación a sus cuidados, a partir de la mayoría de edad legalmente. Es autónomo absolutamente a la hora de tomar sus decisiones referidas a la salud. Y el otro elemento que ocurre también es que en ese momento pierden los profesionales que tienen de referencia. Si un chico o una chica está en un servicio pediátrico y tiene que pasar a un servicio de adultos, pues pierde esos profesionales que él conoce. Así es que para ayudarles en este periodo es necesario que nosotros todos, familias, cuidadores, profesionales, seamos muy flexibles a la hora de individualizar la atención en ese momento de cambio. Y ojo, si ustedes tuvieran ahora mismo la diapositiva que yo estoy viendo y que ustedes tendrían que ver, tendrían un warning, una señal de peligro, una señal de atención muy grande que yo pongo siempre aquí. Y es para advertirles que la literatura científica lo que nos dice es que las interrupciones en la atención a los adolescentes y jóvenes se producen sobre todo entre los 18 y los 22 años de edad, justamente cuando los adolescentes sobrepasan la edad pediátrica. La interrupción de los tratamientos y de los cuidados en el ámbito de la salud mental en general. Por esta razón es clave estar atentos a las posibles lagunas que se producen en este momento por parte de la familia y por parte de todos los profesionales que participan en la atención de una persona, de un chico o chica que está en esta edad. Tenemos que pensar que si esto es lo que nos dice la literatura científica y lo que nos dicen todos los datos, ojo, porque el riesgo de discontinuidad es muy importante en esta etapa, nosotros tenemos que estar muy atentos a hacer las cosas bien. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué es hacer las cosas bien? ¿Cómo se hacen bien? ¿Cómo nosotros tenemos que saber que se hace una transición óptima entre un profesional y otro, entre un servicio y otro? Pues supone, en general, nosotros lo que decimos es que supone 4 elementos importantes el tener una buena transición, una transición óptima. Uno es continuidad de la atención, tener garantizada la continuidad. 2, tener preparado e informado al paciente y a la familia de toda esta situación de cambio. Y esa preparación empieza mucho antes de la edad de los 18 años. Supone también tener un trabajo conjunto planificado. Yo si estoy atendiendo a alguien con 17 años o con 16 y le voy a traspasar a otro profesional, tengo que planificar con mi compañero o con mi compañera qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tiene que hacer el otro. Y tengo, como cuarto elemento, que transmitir muy bien la información, tanto a los profesionales como a los chicos y chicas y como a sus familias. ¿Por qué es importante la atención a los pacientes con trastorno por déficit de atención en la etapa de transición? Pues porque especialmente el momento este de la mayoría de edad, alrededor de esta etapa,
nosotros estamos exigiendo a los chicos y a las chicas que tomen decisiones importantes no solo sobre su salud. Estamos exigiéndoles que tomen decisiones muy importantes sobre su futuro. Ahora hay un montón de chicos y chicas que están decidiendo sobre su futuro en la EBAU y que se esfuercen por desarrollar no solamente su futuro profesional y social, sino por desarrollar una identidad personal y social. Y al mismo tiempo y en este momento están estos chicos experimentando una gran agitación y un cambio emocional considerable. Es decir, que estamos en un momento en el que esta persona no solamente se enfrenta a la autonomía de sus propios cuidados, de su autocuidado, a la toma de decisiones en cuanto a su salud, sino a la configuración de todo lo que es su identidad, que la va configurando a lo largo de su adolescencia y que acaba luego después, bueno, la vamos configurando a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en esos años son muy, muy, muy cruciales. Así es que no solo ellos, los adolescentes, sino los padres y los cuidadores necesitan un apoyo adicional en ese periodo. Y hay una serie de recomendaciones ya desde la literatura científica que se hacen específicamente ya para los pacientes que tienen un déficit de atención para tener un buen momento de cambio. Y son 6 recomendaciones. Lo primero, y es un poco repetitivo respecto a lo que les he dicho antes, primero tener una buena planificación que implique a los pacientes y a las familias. Segundo, negociar. Hace falta una negociación con los pacientes y también con sus familiares en cuanto al deseo de los padres de participar y el grado de participación en el cuidado de sus hijos. Y por otra parte, la necesidad que sus hijos tienen ya de tener una autonomía en la toma de decisiones de su salud. El tercer punto, que sería una recomendación para una buena transición, es tener protocolos claros de lo que hay que hacer para tener unos buenos estándares. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo adecuado que deberíamos esperar entre una consulta y otra? ¿Qué plazos tenemos que tener? ¿Qué responsabilidades asume cada uno? Tener previstas las contingencias. ¿Qué hacemos cuando un paciente lo perdemos, cuando no viene a las consultas? ¿Cómo podemos recoger a ese paciente? El cuarto punto, la cuarta recomendación, es que la transición hay que verla como un proceso, no como un evento. Es un proceso que se va produciendo en el tiempo y que tiene que iniciarse antes de los 18 años. Es decir, nosotros tenemos que preparar a los chicos que tienen un TDAH y cualquier otra enfermedad que puede durar en la vida adulta, tenemos que prepararles desde antes para que se hagan cargo de ello durante la vida adulta. El quinto punto es la flexibilidad para cubrir las necesidades individuales de cada uno de ellos. Y después una serie de recomendaciones muy claras para intentar evitar el abandono de los servicios. Bien, esta sería la respuesta a la primera pregunta, esta que yo pienso que ustedes se pueden plantear, que es, bueno, ¿por qué nos hablan de la transición? ¿Por qué esto es importante? La segunda pregunta, que tiene una respuesta más breve, sería la siguiente, se la recuerdo. Sería, ¿los adolescentes con trastorno por déficit de atención tienen más riesgo que los demás que tienen algún trastorno mental en la interrupción, de interrumpir su tratamiento durante la transición? Pues miren, la respuesta es que sí. Ustedes no están viendo la diapositiva, pero aquí les estoy dando datos de un estudio de una revista importante que se publicó el año pasado y que es un estudio de vigilancia epidemiológica en el Reino Unido sobre la transición de los pacientes con trastorno por déficit de atención en el Reino Unido. Un estudio de vigilancia epidemiológica. Y en este estudio lo que se ve, no les voy a dar todos los datos para no aburrirles, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo les señalaría aquí? Bueno, pues el 50% de los pacientes fueron transferidos desde los servicios de psiquiatría infantil o de salud mental de niños y adolescentes a los del adulto y se transfirieron a unidades especiales de trastorno por déficit de atención, que aquí no las tenemos, así en algunos sitios las hay.
50% se transfirieron a unidades especializadas y el 25% a servicios generales de salud mental para adultos. Otra proporción fue atención primaria. ¿Y qué es lo importante de aquí? En el Reino Unido el sistema de atención es diferente del nuestro y te tienen que aceptar o no aceptar. En fin, las cosas son un poquito más complicadas, pero lo que nos importa es que fueron aceptados un 60 y tantos % en los servicios, pero lo más importante es que solamente un 22% de los pacientes asistió a su primera cita. Esto es lo importante. Una proporción muy baja de los pacientes acudieron a su primera cita, después de haber pasado todos los obstáculos para obtener una cita y para ser cita. Y otro dato importante es que solo un 6% cumplieron criterios óptimos de haber hecho una buena transición con todos los requerimientos. Bueno, pues este es un estudio en el Reino Unido que es diferente de nuestra realidad y no tiene por qué reproducirse, pero sí que es cierto que nos tiene que llamar la atención esta pérdida de pacientes en este proceso. Si nos vamos aquí en nuestro país y en concreto a la Comunidad de Madrid, la siguiente diapositiva, que se la cuento, es un extracto del estudio que nosotros hemos hecho, desde el clínico y que hemos hecho en 7 grandes hospitales de Madrid, en una enorme población de Madrid, con muchos pacientes, en la que hemos estudiado los recorridos asistenciales de muchos pacientes en su momento de la transición. Y hemos estudiado específicamente, estudiado muchas cosas, pero entre ellas el recorrido que hacen los pacientes con un trastorno por déficit de atención. Pacientes que están en tratamiento de salud mental de niños y adolescentes y que están en la edad de transición. Pues lo que hemos visto en esos recorridos es que un 31,5% de los pacientes se derivan a los servicios de adultos desde los servicios de psiquiatría infantil. Un 15% siguen tratándose en los servicios de psiquiatría de niños y adolescentes. O sea, hay una parte que quedan todavía a cargo de los psiquiatras y psicólogos de los servicios de psiquiatría infantil. Bueno, pues porque consideran que es mejor que permanezcan allí, que no es momento todavía para derivar o por diferentes razones que no conocemos. Pero fíjense el dato que quiero que se queden, el dato por el que estamos haciendo este seminario, probablemente. Es decir, ¿por qué es importante la transición? Pues fíjense porque nosotros también tenemos cifras de pérdida de pacientes y el dato que nosotros tenemos es que casi un 46% de nuestros pacientes abandonan la atención antes de que llegue la transición, es decir, antes de que puedan ser transferidos, antes de cumplir los 18 años, en ese momento previo a la edad de transición, abandonan, dejan de venir a los servicios. No sabemos si dejan de tomar el tratamiento o no sabemos qué hacen, sabemos que dejan de venir. Y eso es una cuestión importante, es decir, porque no sabemos qué pasa. A lo mejor es que se han ido a otro lugar, a lo mejor están siguiendo su tratamiento por otro sitio, pero llama la atención que dejen de venir. Bien, pues por todas estas cosas, porque sabemos que este momento de la transición puede suponer diferentes riesgos para que el paciente se pierda. A lo mejor antes de abandonar el servicio infantil, a lo mejor porque va a cumplir 18 años y ya no quiere seguir tomando decisiones que han tomado sus padres previamente y quiere hacer otras cosas o quiere probar a no tener esta atención. Qué sé yo, porque se ha perdido en las citas, por muy diferentes razones, pero tenemos riesgo de que los pacientes se pierdan. Cuando se han estudiado en otros países y en otros estudios de diferente tipo, estas barreras que pueden encontrar los pacientes y las familias en este periodo, antes hemos hablado de las barreras generales que tienen que ver con la manera de trabajar los servicios o con lo que le pasa al adolescente en ese momento, son barreras potenciales. Aquí lo que hemos visto es cuando se le ha preguntado a los pacientes y cuando se le ha preguntado a las familias, pues lo que ellos contestan en los estudios cualitativos es que pueden encontrar problemas de acceso a los servicios, pueden encontrar problemas de coordinación entre los servicios, a veces pueden encontrar falta de entrenamiento en el manejo del trastorno por déficit de atención por parte de nosotros, de los profesionales que les atendemos.
En fin, otros describen que no les ha gustado la manera de llevar a cabo el proceso de transición, la información que han recibido. Bien, puede haber diferentes barreras que dificultan este tránsito. Así es que garantizar la continuidad de la atención alrededor de la mayoría de edad es un elemento clave. Es clave para todas las personas que tienen una patología crónica o una patología que va a durar todavía unos años en la edad adulta, y en el caso del trastorno por déficit de atención específicamente es importantísimo, porque el riesgo de que se pierdan pacientes en su seguimiento es muy alto. ¿Y qué ocurre una vez que ha llegado un joven o un adolescente mayor al servicio de adultos? Pues aquí lo que nos dicen también los estudios es que a veces la visibilidad del trastorno por déficit de atención en los servicios de adultos sigue siendo baja, y hay veces que no se identifica suficientemente bien. Sabemos que muchos casos de trastorno por déficit de atención en la edad adulta no se diagnostican, no se identifican, cada vez se van identificando más, pero hay veces que no se identifican bien, porque el trastorno por déficit de atención en la edad adulta puede confundirse con otras afecciones comunes en el campo de la salud mental o puede tener otras comorbilidades y entonces se puede perder. Por eso es tan importante que la persona que viene tratada desde un especialista pediátrico y pasa a la edad adulta tenga muy bien organizado ese cambio y muy bien organizada esa planificación y esa información al profesional de adultos para que eso no ocurra. Tercera pregunta que yo me hacía y que vamos a intentar contestar. ¿Es conveniente interrumpir el tratamiento al llegar a la edad adulta? Es decir, estamos muy preocupados con que no perder los pacientes cuando llegamos a esta edad, y esto es el objetivo principal de este webinar y con ustedes, concienciarles de la importancia y de la parte que les toca a ustedes desde da igual. No sé quiénes me están escuchando, pero entiendo que unos son profesionales, otros son padres, otros son a lo mejor profesionales de la educación, otros profesionales sanitarios, y entonces entiendo que cabe preguntarse, bueno, bien, vale, pero bueno, a lo mejor es conveniente interrumpir el tratamiento al llegar a la edad adulta. Y yo tengo que decirles que la respuesta es que no hay que interrumpir el tratamiento por el hecho de llegar a la edad adulta. No. Este no es el criterio de interrupción del tratamiento. Las razones para interrumpir o para suspender o para cambiar un tratamiento o para cambiar de modalidad de tratamiento o para interrumpir una medicación deben ser siempre razones clínicas que no tienen nada que ver con la edad, es decir, tienen que ver con la edad en términos de la evolución de la enfermedad, pero no con la edad cronológica del paciente. No porque el paciente cumpla 18 años ya tiene que dejar de tomar su medicación. No, en absoluto. Sabemos que el trastorno por déficit de atención es un trastorno que mejora con la edad en una proporción de los casos, pero eso no quiere decir que el cumplir una edad haga ya que al día siguiente no necesites la medicación o no necesites la psicoterapia. No, eso no es así. La evaluación de la necesidad de continuar un tratamiento tanto psicológico como farmacológico debe hacerse periódicamente y en función de cuestiones que tienen que ver con los síntomas, con la funcionalidad, con los riesgos, con el balance riesgo-beneficio, con algún efecto adverso y con el resultado, pero no con que el paciente cumpla años. Así es que hay que tener esto absolutamente en cuenta. Tenemos que saber, y estoy mirando mi tiempo, sí. Tenemos que saber que los pacientes cuando van avanzando en edad con un trastorno por déficit de atención también avanzan en riesgos de tener ciertas patologías concomitantes y de tener diferentes problemas que tienen que ver con el trastorno por déficit de atención en la edad adulta y que son dificultades relacionales en las relaciones interpersonales,
problemas con la educación superior, problemas académicos, peores oportunidades de empleo, si tenemos pacientes que necesitan tratamiento y están sin tratar, mayor propensión a comportamientos de riesgo y diferentes comorbilidades que son importantes, como los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad. Así es que claro que no hay que interrumpir la atención y no hay que interrumpir el tratamiento por el mero hecho de cumplir la edad, de cumplir 18 años. Y tenemos que saber que una persona adulta, cuando ya llega a la edad adulta, si tiene un trastorno por déficit de atención, que tiene síntomas activos y que tiene un impacto funcional, puede causarle importantes dificultades para su vida diaria y que tienen que ver con estar focalizado en una tarea, especialmente en tiempos prolongados, con organizar su actividad, con priorizar tareas, con continuar y completar tareas y con la gestión de su tiempo, cosas que son y que siguen siendo muy importantes, no solamente en la vida académica, sino en todo lo que es el inicio de la vida laboral. Cuarta pregunta, y nos queda, como hemos empezado un poquito tarde, no sé muy bien tampoco a lo mejor cómo vamos de tiempo, pero yo creo que vamos bien. Cuarta pregunta, ¿qué riesgos cabe esperar si se interrumpe precozmente el tratamiento? Bueno, pues una interrupción no justificada del tratamiento en la etapa de transición en esta edad, alrededor de los 18 años, puede producir una reagudización o una reaparición de síntomas del trastorno por déficit de atención que estaban controlados previamente. Una interrupción, me refiero, no programada, no pautada, y una interrupción que no está dirigida por el médico o profesional que trata. Puede haber un empeoramiento en los resultados académicos o de la actividad laboral. Puede haber un retraso en la consecución de los objetivos personales, una percepción de baja eficacia y, consecuentemente, un aumento de la inseguridad personal. Decía hace un momento problemas de relaciones interpersonales y un incremento de los riesgos. Es decir, que una interrupción no programada, no supervisada del tratamiento y no adecuada del tratamiento, una interrupción abrupta, puede traer problemas y no debemos exponer a los adolescentes y a los jóvenes en la medida de nuestras posibilidades a que esto ocurra. Hay evidencia de que una proporción de pacientes con trastorno por déficit de atención en la edad adulta experimentan una reducción o una remisión de los síntomas. Es cierto, pero eso no quiere decir, como he insistido todo el rato, que por el hecho de llegar a la mayoría de edad eso se vaya a producir. Eso tiene que estar muy bien valorado siempre. Y además sabemos que hay muchos pacientes alrededor de esa edad, precisamente, que a lo mejor no van a estar tratados desde los servicios de psiquiatría infantil o de neurología infantil o de psicología infantil, y que vamos a detectar el trastorno en esa edad. A lo mejor el trastorno viene, por supuesto, de atrás, pero ha estado sin detectar. Así es que, ojo, porque también en este momento también vamos a detectar la existencia de un trastorno por déficit de atención en algunos casos, y tenemos que estar atentos a los trastornos que tenemos que identificar y que no han tenido un diagnóstico en la infancia. Quinta pregunta. ¿Qué actitud tenemos que adoptar frente a un joven con un trastorno por déficit de atención al llegar a la edad adulta respecto a su tratamiento? Es decir, ¿qué actitud tenemos que adoptar todos, desde las distintas profesiones y desde las familias? ¿Qué tenemos que hacer? Pues es un poco repetitivo, pero es muy importante que nos quedemos con esta idea, y es, lo primero de todo, saber que hay que prepararle para su autonomía en la toma de decisiones acerca de su salud, y hay que prepararle desde antes, pero tenemos que prepararles. Tenemos que ayudarles con una información clara, tanto si somos padres como si somos profesionales. El paciente tiene que estar informado, tiene que saber los riesgos, tiene que saber las ventajas, y lo tiene que saber con claridad para poder elegir.
un tercer elemento que no he nombrado hasta ahora y que es imprescindible y que toca ahora decir, y es combatir el estigma asociado a tener un trastorno mental de cualquier tipo y específicamente tener un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o bien de recibir un tratamiento en el ámbito de la salud mental o de la neurología. El estigma asociado a tener cualquier diagnóstico en el ámbito de la salud mental o de una patología neurológica es enorme. El estigma social y el autoestigma, la autodiscriminación. Y esto hace que muchos chicos y chicas no quieran tomar medicación o no quieran ir a un profesional. Y cuando se hacen mayores, eviten ir, porque sienten que eso es un estigma. Y esto es imprescindible disolverlo, porque esta percepción del estigma social hace que muchos pacientes eviten recibir ayuda. Y esto es imprescindible. Y esta probablemente es una de las cuestiones más relevantes a la hora de promover que todo el mundo, y da igual la edad que tenga, pero en esta edad es absolutamente clave los problemas del estigma, pueda consultar a un profesional si tiene dudas de lo que tiene, si tiene dudas de lo que le pasa, si tiene dudas de que tiene que seguir tratándose, si tiene dudas de lo que sea. Pero hay que consultar y hay que ponerse en manos de un buen profesional y hay que desestigmatizar este hecho. El siguiente punto es acompañarle en el proceso de manera respetuosa, evitando ser invasivos, pero siendo claros con la información. Es decir, nosotros no tenemos que invadir el terreno de alguien que ya es autónomo y es más autónomo, pero tenemos que acompañar. No invadir no significa dejar que, bueno, el adolescente ha dicho que él ya no quiere ir, bueno, pues como ya es mayor y no quiere ir, pues que no vaya. Oiga, no, esto no es así. No. Yo le acompaño. Yo le acompaño si soy su padre, yo le acompaño si soy su madre y yo le acompaño si soy el profesional de la salud que le atiende. Yo le acompaño en esa decisión. Y le acompaño quiere decir que lo hablo, lo explico, le invito a que lo podamos pensar, le invito a que podamos aplazar la decisión, le invito a que tome la decisión y a que luego la retome. Es decir, no le dejo en que él haya decidido esto y ya está, fin, no. Yo le acompaño, aunque respete su tiempo. Y esto es imprescindible. Acompañarle de manera respetuosa, evitando ser invasivo, también afecta a lo que hay que hacer cuando el adolescente ya mayor o el joven adulto llega al servicio de adultos y están los padres ahí que ya dejan de estar, porque ya uno es adulto y ya está en el servicio de adultos y ya los padres no están, no le acompañan o no son invitados a pasar o el chico no quiere que pasen. Bueno, pues ahí también está la habilidad y la capacidad para poder negociar, para poder ver de qué manera respetuosa y no invasiva podemos intentar que la familia también le acompañe y que el paciente se deje acompañar, por supuesto no invadir y por supuesto ser respetado en sus decisiones. Pero este respeto no invasivo no significa no acompañar, porque es una edad en la que nosotros tenemos que estar cerca siempre, incluso si abandonan el tratamiento. Bien, pueden abandonarlo, pues tenemos que estar ahí para cuando vuelvan, porque van a volver a la crisis siguiente. En esta edad los pacientes abandonan los tratamientos, pero reaparecen cuando hay una crisis. Y esa crisis puede ser un fracaso en los estudios, puede ser un fracaso relacional, puede ser diferentes cosas. Entonces, tenemos que estar. Siguiente punto, indicarle que las decisiones sobre su tratamiento debe discutirlas con el profesional que les atiende. Esto es muy importante por parte de las familias. Favorezcamos que esa discusión se pueda tener también en ese lugar. Hagamos que el chico o la chica pueda volver a discutirlo con el profesional sanitario y pueda hablarlo con su familia, pero también discutirlo ahí. Y estar atentos todos
a las necesidades de atención que no están cubiertas, porque hay una cuestión muy importante en esta edad, y es que lo que nos dice toda la literatura científica, lo que nos dice la evidencia científica, es que hay necesidades que no están cubiertas. Y esas necesidades son muy sutiles. A lo mejor no solamente es tener una cita a tiempo, que también, ya hemos hablado de la cita a tiempo, de los plazos, de hacer muy bien todo el proceso de transición, de que los padres estén pendientes, de no ser invasivo, pero ser respetuoso. Todo eso es así. Pero hay cosas que son mucho más sutiles. Hay cosas que son mucho más sutiles y que tienen que ver con la manera de comunicarnos y con la manera en que el adolescente o el joven nos percibe. Y nos percibe como servicio o nos percibe como equipo terapéutico y percibe el lugar donde va a recibir la atención. Y por esta razón estamos muchos trabajando en la idea de que tenemos que hacer cosas diferentes. Probablemente a los pacientes de esta edad, no solo de 18 años, pero de 16, de 17, de 18, de 19, de 20, de toda esta edad, tengamos que aprender a relacionarnos con ellos de otra manera, de una manera, pues con otra forma de comunicación, con espacios tal vez diferentes, con otra manera de acceder a las citas, con otros ingredientes en nuestra comunicación, con mayor accesibilidad, con mayor continuidad, y por esta razón es por la que hay en diferentes sitios donde se han ido creando programas de atención a jóvenes que no son los que tienen 18 años, sino que son los que tienen un espectro de edad que va de la adolescencia tardía a la primera juventud. Y esta es una idea que yo defiendo particularmente, porque creo que los datos nos dicen que perdemos muchos pacientes alrededor de esta edad y que tenemos que intentar hacer las cosas de una manera distinta. Y los equipos que las están haciendo así, están teniendo buenos resultados. Y yo creo que esto es una idea que tenemos que tener en la cabeza. No me voy a extender, tengo muchas cosas que podemos hablar, de recomendaciones para todo lo que tiene que ver con la transición, pero quisiera resumirlas aquí. Los que están ahí enfrente y me están escuchando a lo mejor no pueden tomar todas las decisiones para hacer todo esto bien. Ustedes me dirán, oiga, pues tómelas usted es responsable de un departamento muy grande donde efectivamente podemos intentar mejorar todo esto y desde luego que lo intentamos hacerlo así, intentamos poner en práctica todas estas cosas, pero aún así no siempre somos capaces de hacerlo bien. Pero en este proceso estamos involucrados todos, por esto este webinar es abierto a todo tipo de personas interesadas en la atención al TDAH. Y sí quisiera transmitirles que tenemos que estar todos atentos a este momento vital, que es un momento clave, para el trastorno por déficit de atención, porque podemos perder la continuidad de la atención y que podemos poner todos nuestro grano de arena, desde luego desde las familias, desde luego desde los padres. Es fundamental esta idea de respetar, no invadir, pero estar ahí. Y por parte de los profesionales plantearnos qué tenemos que hacer cuando transferimos a un paciente de un profesional a otro en un momento como este, que no es todavía un adulto consolidado, con una idea clara de cuál es su enfermedad y con una conducta ya, como si dijéramos, adulta y bien establecida de lo que quiere hacer con su salud y con su enfermedad, aunque es autónomo y es capaz absolutamente de tomar decisiones, pero tenemos que ayudarle a que tome esas decisiones con una buena información. Y por último, decirles que yo creo que tenemos que estar todos atentos a que no se produzcan estas interrupciones y atentos también a este otro elemento que les he dicho, a estos dos últimos elementos que les he dicho, que es el estigma. Estemos atentos a todos los mensajes de desestigmatización y de normalización. Este webinar es un ejemplo de normalización y desestigmatización del trastorno por déficit de atención, y estemos atentos a esto y estemos atentos a nuestra comunicación,
pues a lo mejor la comunicación, digamos, de médico-paciente o de psicoterapeuta-paciente con los pacientes más jóvenes tiene que ser de otra manera. Y el acceso tiene que ser un acceso más fácil, o tiene que ser un acceso con menos barreras, o tiene que ser un acceso más amigable, o la oferta tiene que ser una oferta más abierta. Tenemos que pensar en todo esto para entre todos conseguir que la transición a la edad adulta sea pues una transición, digamos, madurativa en todos los aspectos y también en lo que tiene que ver con la conducta de salud de los pacientes y, digamos, la continuidad de su cuidado para tener después una buena vida adulta. Bien, me despido ya de ustedes. Hasta aquí el seminario. Siento que tampoco tengan una diapositiva ni siquiera con mi correo electrónico, pero estoy segura que en Educación Activa en algún lugar lo pueden tener para lo que puedan necesitar de mi parte y para cualquier información y cualquier aportación que yo pueda hacerles. Ha sido un placer estar con ustedes, aunque no les vea y aunque ustedes no hayan visto mi presentación, me han visto a mí. Espero que les haya interesado y que les haya despertado nuevas inquietudes y nuevas preguntas. Muchas gracias a Educación Activa y hasta pronto, espero. Sí, vale. Sí.